España nos necesita y el PSOE está dispuesto a hacerse cargo. Hoy estamos aquí por el PSOE y por España. Que sola no soy capaz de hacer lo que necesito toda la ayuda del partido. Y os pido la ayuda para que el PSOE vuelva a liderar un proyecto que se haga cargo de España. Toda la ayuda del partido. Esta semana ha sido muy imaginativo, porque eres la primera persona que yo he escuchado en este país hablar de que España es una nación de naciones culturales. Eso ha sido muy imaginativo. El titular de que la soberanía es indivisible, pero se puede negociar el término nación. Esto es lo que tú dijiste el 10 de noviembre de 2014. Cuestión distinta. Disculpa, Susana. Cuestión distinta es que ahora ya has cambiado de opinión. A mí me llama muchísimo la atención. Sí, léelo. Vuélvelo a leer. ¿Me permites terminar? Bueno, luego te lo explico. ¿Me permites terminar? Vale. Hacemos aquello que decimos y cuando hacemos lo que decimos tenemos la confianza de los ciudadanos. Es que hay un PSOE que le gana al PP y hay otro PSOE que nos ha llevado a los peores resultados ante el PP más infame. Al secretario general electo, la enhorabuena y evidentemente el deseo, la entrega y el compromiso para que el PSOE lidere esa alternativa de gobierno que España merece y necesita y que lo haga con un proyecto autónomo, sólido y coherente. Han pasado casi 6 años de todo esto que habéis escuchado. 6 años desde que Susana Díaz aspirase a hacerse con la Secretaría General del Partido Socialista, en un proceso de primarias en torno al que hoy sabemos que los medios de comunicación construyeron un discurso nada inocente, sobre todo con ella. Es el discurso que acabó con Susana Díaz. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Ser mujer y ser andaluza fueron elementos decisivos quizá para su auge en la política, pero sobre todo para su declive. ¿Y hasta qué punto? Bueno, un estudio ha analizado cómo se forjó su descrédito mediático. Concluye que su condición de mujer y andaluza se usó en su contra, proyectando una imagen de altanera, arrogante, soberbia e ignorante. Christopher Rivas, desde la redacción del Andaluz. Hola. Hola, Antonio. Este estudio es muy interesante por muchas razones, pero sobre todo porque ayuda a comprender cómo se manejó desde los medios un proceso en el que había muchos intereses en juego. Sí, y sus conclusiones, Antonio, merecen desde luego un análisis detallado. Estamos hablando del estudio que lleva por título Construcción de la imagen, descortesía y sexismo en el discurso periodístico escrito, el caso de Susana Díaz en las elecciones de 2017, publicado en la revista de la Universidad de Nápoles dentro de un número temático dedicado al discurso femenino y su representación, y del que se ha encargado María Lucía Carrillo Expósito. ¿Cuál ha sido su punto de partida? El punto de partida de la investigadora nace de la hipótesis de que los medios de comunicación hacen uso de ciertos mecanismos y estrategias lingüísticas sexistas, con la finalidad de mantener el statu quo de la ideología del patriarcado, facilitando, por tanto, la perpetuidad y la legitimación de la discriminación hacia la mujer. Esta es su hipótesis de partida. ¿Y qué ha analizado para ello? Ha seleccionado 4 cabeceras digitales, El Confidencial, El Español, El Diario.es y OK Diario, y ha acotado su periodo de estudio al proceso electoral interno en el PSOE desde que comenzó una breve campaña y hasta que se celebró el Congreso Federal del partido. Esto es entre el 16 de mayo y el 21 de junio de 2017. Y así es como ha analizado más de 300 textos periodísticos. Bueno, pues explicada la metodología, Christopher, si te parece, vamos ya con las conclusiones, que no son pocas. La primera es que los medios ya habían comenzado a configurar una cierta imagen para Susana Díaz antes incluso de este proceso electoral interno. De hecho, en un artículo se habla de ella o de su imagen de killer, algo que traslada la connotación de una persona fría y sin escrúpulos, cuya actuación va destinada exclusivamente a la consecución de objetivos concretos, sin importar mucho los modos empleados. Todo eso es lo que hay detrás del término killer, que, no olvidemos,
Es también un extranjerismo que se usa, dice la autora de este estudio, para amortiguar el duro impacto que supondría usar en los medios de comunicación su palabra equivalente en español, asesina. Por tanto, primer rasgo, una killer. Segundo, que es una persona soberbia. Es otro que aparece de manera reiterada para definir a Susana Díaz a través de un carácter altanero y arrogante. ¿y este rasgo cómo se dibuja? Pues tenemos un ejemplo. En el debate celebrado entre los candidatos de las primarias, Susana Díaz llega a decirle esto a Pedro Sánchez. Podría recordar también que el 3 de octubre de 2013 Susana culpó a Zapatero en un desayuno, culpó a Zapatero por aceptar el Estatuto de Cataluña tal y como vino. Pues ese cariño empleado por la política está cargado de ironía, casi de sarcasmo, dice la autora, pero se convierte en un componente muy eficaz para construir esa imagen deseada en los medios de la mujer política como persona altiva, con autolicencia para manejar el registro coloquial y de extrema cercanía ante el adversario político masculino. Así es que ya tenemos a una mujer política que es una killer y es una soberbia, a lo que además sumaremos algo de lo que seguro que te acuerdas, Antonio. A ver, recuérdame. ¿Recuerdas el paralelismo que se establecía entre Susana y Gusana? Un modo de insultarla aprovechando esa similitud fonética, ¿no? Pues, según la autora de este estudio, es un ejemplo de deshumanización, con la animalización de la mujer. Y esto viene porque la prensa se hizo eco del momento en el que un político de Compromís rompe en público una fotografía de Susana Díaz al tiempo que la llama gusana. ¡Qué asco, sí, qué asco de señora! Y la lista sigue, Antonio, porque el estudio dice que no faltan las alusiones al cuerpo de la mujer que se une a aspectos sexuales implícitos o explícitos con el fin de aplicar un sexismo hostil hacia la figura de la mujer política. Y ahí está un titular de OK Diario que dice: el pedrista Óscar Puente acusa a Susana de estar con el culo en pompa hacia la derecha. Sí, Puente dijo eso, pero la prensa no desaprovechó la ocasión para destacarlo, incluso en el titular, para consolidar ese imaginario, o eso dice el estudio. O como cuando otro medio permite una columna que dice: no tengo ni idea de quién se alzará con el santo y la peana el 21M, pero tengo para mí que será muy difícil comerle el pancho a la lideresa andaluza. Comerle el pancho. Y un ejemplo más. En una crónica que describe esto: si alguien creía que Díaz arrasaría, como algunos pronosticaron equivocadamente en la fase de avales, tuvieron que asistir a un debate en el que era imposible compatibilizar los vasos de aguas que se bebía la candidata con surcos de sudor en sus axilas cubiertas con una blusa 100% rojo PSOE. Esto, dice la autora de este estudio, es un ejemplo de ese sexismo hostil. Estudio, Christopher, que destaca también cómo se apuntalan ciertos estereotipos. Sí, dice que otra forma recurrente para construir una imagen propicia para agredir a Susana Díaz es a través de la insinuación de analfabetismo e ignorancia. Porque no lo olvidemos, Susana Díaz es andaluza, sevillana para ser más concreto, condición en la que ella misma se reafirma cada vez que puede, y eso proyecta una imagen que se instala en el autoestereotipo. Pues bien, la autora recuerda que Andalucía carga con la imagen generalizada de pueblo holgazán, analfabeto e ignorante, una imagen a la que se añade el estereotipo de género. Es decir, el de la inutilidad de la mujer instruida, ya sea por incapacidad, por ignorancia o por lo innecesario en relación a las funciones circunscritas al rol asignado: mujer de casa, esposa y madre, o simplemente cuidadora. ¿Y todo esto se mantiene hasta el final de esas primarias? Sí, porque podemos citar este titular como último ejemplo, el de eldiario.es, que decía el 21 de mayo la derrota de la soberbia, cuando conocíamos ya la derrota de Susana Díaz en este proceso. Bueno, pues con todas estas evidencias, ¿qué concluye la investigadora? La autora del estudio, Antonio, concluye, después de analizar estos 300 textos periodísticos, que se percibe en ciertos periódicos una imagen de Susana Díaz no acorde precisamente con la imagen estereotipada y de rol reservada y tolerada para la mujer, al tiempo que se comienza a vislumbrar un sexismo hostil hacia la figura de la política, logrado mediante una serie de recursos lingüísticos con el objetivo de resaltar actitudes y representaciones como la deshumanización, la animalización o la sexualización del cuerpo de la mujer, así como el infantilismo, la ignorancia y la escasa preparación para el cargo al que aspira Susana Díaz. Que por entonces era presidenta de la Junta de Andalucía y en este periodo analizado, hace casi 6 años, candidata a la Secretaría General del PSOE. Gracias por el repaso a este estudio, Christopher. Gracias a ti, Antonio. Hasta la semana que viene.
María Lucía Carrillo Espósito es doctora en Eurolenguajes y Terminología especializada por la Universidad de Córdoba y la Universidad de Nápoles y es la autora de este interesante estudio que estamos desgranando. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Antonio, encantada y además agradecida por poder participar en vuestro podcast de En Andaluz y aprovecho también para saludar a todos los oyentes. Se proyectaron en Susana Díaz connotaciones que difícilmente se trasladan cuando los políticos son hombres. Bueno, yo creo que la proyección de cierta arrogancia en un hombre que se dedica a la política, de un mandatario político, es mejor aceptada que si lo hace o lo tiene o lo proyecta una mujer. Por ejemplo, me viene a la memoria la imagen casi avergonzante, ¿no?, de Mussolini pronunciando sus discursos en el balcón del Palacio Venecia en Roma. O para estar más cerca en el tiempo, percibo una arrogancia, una soberbia similar en la imagen que proyecta Vladimir Putin al mundo. Bueno, pues esas imágenes que, bueno, se acepta en hombres son totalmente inadmisibles en una política. ¿Es casual que el peso de esta imagen recaiga sobre Susana Díaz por ser mujer y por ser andaluza? ¿O son precisamente estos dos elementos los que determinan el discurso y los mensajes que se lanzan desde los medios de comunicación? Bueno, pues yo estoy convencida de que los ataques hacia la imagen discursiva de Susana Díaz se producen porque es mujer. Luego está la identidad andaluza, que si hacemos retrospección al estereotipo del andaluz, no encaja con un ser arrogante, soberbio, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces sí, son los dos elementos los que se combinan para dar un resultado propicio para que la mujer política andaluza se convierta en blanco perfecto de los ataques mediáticos. ¿Se cruzan con Susana Díaz, es decir, con la mujer política, líneas que no se cruzarían con otros nombres de la política? Bueno, en realidad mis estudios, me refiero a mi tesis doctoral y también al libro que he publicado sobre lo políticamente correcto en la prensa española y la descortesía hacia la mujer política, se centran en la imagen discursiva de tres mujeres políticas españolas, que son Susana Díaz, hoy protagonista de nuestra charla, pero también se analiza la imagen discursiva de Soraya Sáenz de Santamaría y de María Dolores de Cospedal. Pero no he tenido la ocasión de estudiar a una figura política masculina en estos términos, por lo que no tengo evidencia científica para afirmar lo que acabas de preguntar. No obstante, yo me aventuraría a afirmar que efectivamente con los hombres no se cruzarían ciertas líneas, sobre todo aquellas referidas a lo sexual. Aunque ahora resides en Italia, conoces bien Andalucía y esa Córdoba de tu infancia, pero desde esa perspectiva que dan el tiempo y la distancia, ¿crees que sobre los andaluces y especialmente sobre las mujeres andaluzas siguen pesando esos mismos estereotipos de siempre? Bueno, yo quisiera pensar que no, que se está avanzando mucho en este sentido. Basta con mirar el éxito y la expectación que se crea en torno a los eventos o desfiles de moda flamenca a nivel internacional, o incluso la imagen de artistas andaluzas como India o la desaparecida Gata Katana, que se proyectan con una frescura renovada en el ámbito de la música, ¿no? Me gusta, por ejemplo, mucho Rosalía, que aunque no es andaluza, es una mujer joven que ha hecho conocer el flamenco en el mundo, un flamenco muy moderno, un flamenco al fin y al cabo que es una expresión artística, estética y musical muy nuestra. Yo soy una gran amante del flamenco, pero reconozco que puede resultar difícil de entender para un desconocedor, que podría incluso percibirla como una música rancia, antigua y cargada de todo tipo de estereotipos, ¿no? Quizá lo más significativo es que la promoción de estos estereotipos se practique desde el terreno periodístico, que es precisamente el que debería ser garante de los valores democráticos, porque representan la imagen de la sociedad en la que operan. Los estereotipos sabemos que son esenciales, porque son los que nos facilita poder llegar, ¿no?, a entender el mundo que nos rodea. Pero de la misma manera, cuando están cargados de connotaciones negativas, siguen siendo funcionales,
Lo que pasa es que son muy difíciles de cambiar. Bueno, tu estudio pone de manifiesto que desde los medios de comunicación no estamos haciendo las cosas bien. ¿Hasta qué punto pueden ser conscientes los lectores o los usuarios de esos medios de esa estrategia comunicativa cuando, como pones de manifiesto, muchas veces se hace de forma sutil o encubierta? Efectivamente, los medios de comunicación están formados por profesionales y como tales conocen muy bien hasta dónde se pueden exponer o hasta cuánto se les permite estirar el chicle, ¿no? En este sentido. En mi libro, que acabo de mencionar, hablo de la corrección política en los textos periodísticos y es donde mejor he podido mostrar esa forma sutil de la que hablas, esa forma encubierta o velada de los ataques. Ataques que están enmascarados en lo políticamente correcto, que es como el periódico se tiene que mostrar, ¿no? A los lectores. El apelativo lideresa, por ejemplo, es una estrategia empleada en este sentido en los textos que he estudiado. Han pasado casi 6 años de aquella primavera del 2017 y de este proceso electoral interno en el Partido Socialista, pero ¿crees que los resultados de tu investigación se seguirían dando en cualquier proceso que se iniciase hoy dentro de un partido político que tenga cobertura mediática? Qué sé yo, por ejemplo, un enfrentamiento entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias o entre María Jesús Montero y Pedro Sánchez. Bueno, yo quisiera pensar que no, pero temo que si en este momento se hiciera un tipo de estudio similar al que he realizado dentro de un partido político con cobertura mediática, presumo que volveríamos a encontrar estrategias similares. Recuerdo que para publicar uno de mis artículos en una revista científica, bueno, se sabe que el proceso de evaluación es por pares y además son anónimos. Un evaluador o una evaluadora, no lo sé, objetó que la práctica de llamar a las mujeres por su nombre de pila en los periódicos, frente a la de llamar a los hombres con nombre y apellido, ya era un asunto más que superado, cosa que he demostrado sobradamente que no es así. Es decir, que esas prácticas de asimetría y de subordinación que estuvieron vigentes antes y también cuando realizo el estudio, me hace pensar que muy probablemente se sigue utilizándose en los medios de comunicación también hoy. Bueno, Lucía Carrillo, doctora en Neurolenguajes y Terminología especializada por la Universidad de Córdoba y la Universidad de Nápoles y autora de este interesantísimo estudio. Gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Ellas, las mujeres, tienen que superar más obstáculos que ellos, que nosotros, si se quieren dedicar a la política. Un terreno en el que la lucha sigue siendo muy desigual, por más que numéricamente las distancias se acorten. Pero esto no tiene que ver con los números, tiene que ver más bien con los estereotipos y en cómo pesan sobre los políticos, especialmente sobre las políticas, y cómo se defienden de esos estereotipos femeninos que las dibujan más emocionales frente a ellos, que además de permitírseles ser más competitivos, son más seguros de sí mismos. Insisto, estereotipos. Aún hoy no queda claro el efecto que estos estereotipos pueden tener en nuestra percepción como sociedad a la hora de decidirnos por un candidato o por una candidata cuando llegan unas elecciones. Lo que sí sabemos es que influyen y que además influyen mucho. Y estudios como el que hoy hemos analizado demuestran que, cuando menos, tenemos que tenerlos en cuenta, porque además se proyectan mediante el discurso que nos llega a través de los medios de comunicación. Esto sí está comprobado, precisamente en el campo de la psicología. Utilizamos los estereotipos para juzgar a los demás, sobre todo cuando se activan a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Ahora sabemos que el discurso que sobre una mujer política trasladaron los medios de comunicación no fue inocente, que se impregnó de connotaciones que cayeron como una losa encima de ella. En nuestra mano está reconocer estos discursos si no queremos perpetuarlos como dogmas. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Los estereotipos, los estigmas
y la imagen que se construye de la mujer y de la política a través de los medios de comunicación. Un interesante estudio que nos ha servido para hablar hoy de todo ello. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias de En Andaluz que tienen el adelanto de este podcast y que después está disponible en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. El Partido Socialista y Adelante Andalucía exigen explicaciones al Gobierno de la Junta por los 117 millones de euros en contratos adjudicados a dedo. Califican los hechos como una auténtica barbaridad dentro de una ola privatizadora y piden que se depuren responsabilidades. Mientras, en el ámbito académico, la Universidad de Granada ha creado una cátedra sobre inteligencia artificial. Busca potenciar actividades conjuntas con la empresa privada en el ámbito de la inteligencia artificial y la supercomputación. Y acabamos con un apunte cultural. Bob Dylan traerá a Andalucía su nueva gira. El cantautor estará en Sevilla el 11 y el 12 de junio y en Granada el 13 del mismo mes. Es una de sus giras más esperadas. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web, en andaluz.es. Gracias, Fran Amador. Este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos. La semana que viene, ya sabes, seguimos aquí hablando en andaluz.